Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy vamos a hacer una parada en el cúmulo de las Tres Hermanas, un rincón de la Vía Láctea a donde nos lleva Marisa Alemany, y nos lleva con el último libro publicado por El Transbordador. Aquí lo tenéis, ha sido una lectura que he devorado en 2 días, y pues bueno, lo cierto es que ha sido una auténtica gozada leer esta novela de ciencia ficción del catálogo del Transbordador, que si la memoria no me falla es la 4ª que este año leo y que a continuación os he reseñado. Aunque las 4 hayan sido de ciencia ficción, ojo, son distintas, me acuerdo la primera, además que era de los primeros títulos de la editorial, era un auténtico experimento lingüístico, narrativo, era una distopía que, vamos, que me costó leer y que precisamente por ese reto que me supuso, me gustó y yo sí os lo conté. Luego he leído un clásico de una estación espacial, pues bueno, unos tintes de space opera de las últimas décadas que también me gustó. Luego leí una especie porque era juvenil, tirando para infantil, el parque de atracciones, me encantó porque era un homenaje retro a la ciencia ficción de los años 50, contado de una manera muy especial. Y la 4ª novela ha sido esta, que me ha permitido revivir las novelas de ciencia ficción, a ver, que coincidió, no es que ahora no las haya, pero que coincidió que leía en los años 90, y a principios de este siglo, ciencia ficción, no la voy a denominar hard, porque no está muy tecnificada, no van por los tiros. A mí me gusta llamarlo ciencia ficción extrema, por lo especulativo y por el tratamiento que se le da a la historia, y que a mí no me gusta decir que sea fantasía, porque no, prefiero decir que es una ciencia ficción que nos lleva a lo fantástico, al sentido de la maravilla. Bueno, vamos por partes. Este libro va prologado por Susana Gisbert, esta fiscal, que si no me equivoco está especializada en violencia de género. Bueno, pues Susana también es escritora, y comparte aficiones por los mismos géneros literarios y por las mismas reflexiones que se hace Marisa. Por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos un prólogo interesante, donde, pues bueno, de alguna manera se nos presenta la obra y lo que le ha parecido a Susana. Es como si un libro, por decirlo de alguna manera, ya fuera reseñado de arranque. Y luego, una particularidad que tiene la cubierta, no, la sobrecubierta, por detrás, nos dice Juan Miguel Aguilera: Marisa Alemany ha creado un subgénero nuevo dentro del fantástico, algo que podríamos llamar espiritual especulativo. Bueno, pues luego os doy mi opinión a propósito de esta afirmación tan categórica, y luego os explico, ahora en muy breve espacio de tiempo, os explico por qué Juan Miguel Aguilera, este maestro que nos ha dado estupendos títulos a la ciencia ficción en español, bueno, por qué aparece aquí en este libro. Por último, permitidme que os diga que la ilustración de cubierta corre a cargo de Victoria Cano Pérez. Esta artista nos ha hecho una ilustración en la que aparece el rostro, la cabeza de una mujer con una especie como de diadema, así, como con antenas, espirales, que se repite aquí detrás, pero no está el rostro, parece una huella dactilar. Bueno, pues esto tiene un sentido. Esta diadema es la que tiene que utilizar la protagonista, que tiene como una especie de autismo, tiene una circunstancia particular que, si no tiene puesta la diadema, los estímulos que vienen del exterior la hacen percibir todo de una manera sobredimensionada, sobre todo los estímulos auditivos, la hacen entrar en contacto casi como de otra dimensión,
que le permite ver cosas que no, o entender aspectos que no entienden otros humanos, ¿vale? Pero que por otro lado la pueden volver loca, la pueden sobrepasar, ¿eh? Entonces, pues bueno, esta diadema va a tener aquí, pues bueno, va a tener su sentido, ¿vale? He estado pululando por ahí por internet porque quería saber quién es Marisa Alemany. Yo no había leído nada de ella y, pues bueno, el transbordador, cuando yo leí la sinopsis, me pareció muy sugerente y, pues bueno, me lancé a leerlo, ¿eh? Pero bueno, repito, era lo primero que leía de ella y quería saber quién era, quién es, mejor dicho, Marisa Alemany. Bueno, pues nació en Sátiva en 1974, para que ubiquéis más o menos a qué generación pertenece, la generación X. Ella, pues bueno, confiesa que se crió viendo los cómics y los libros de sus hermanas mayores, que pues bueno, que traían por casa, que compartían, que intercambiaban, y pues bueno, ¿eso qué le permitió a Marisa? Pues leer de todo y pues desarrollar un gusto por la ciencia ficción. Y me parece curioso que ella lo defienda, como hace poco yo en Historia de la Ciencia Ficción escuchaba a James Cameron y a varios de sus contertulios, ¿no?, de sus entrevistados, mejor dicho, en un libro que hace poco os he reseñado. Ella defiende la ciencia ficción como un vehículo para sobrevolar los prejuicios que nos puede atar la realidad. De esa manera especulas, de esa manera puedes inventar historias que, como digo, no tienen los grilletes de los prejuicios, de las tabúes, pues bueno, eso me ha gustado que lo diga Marisa, que es lo que le permite la ciencia ficción, porque como os digo, la ciencia ficción y la fantasía es un género que le gusta a ella bastante. En la reseña escrita, que vais a poder, podéis linkar en Fantasy Mundo y que os pongo debajo del vídeo, ahí os voy a poner una relación de los relatos que ha publicado Marisa, que actualmente, desde hace 15 años, que ha trabajado como consultora de informática, pues bueno, ahora es profesora de informática, colabora con la editorial Binatea, que es una, pues bueno, es benéfica, no tiene un afán de lucro, y pues bueno, también desde hace unos meses impulsa y forma parte del proyecto Artemisa, que yo algo había visto por Twitter, ¿no? A veces cuando te llegan retweets de otros que vas siguiendo, pues yo sí había oído algo, ya había visto alguna escritora, porque esto es un grupo de mujeres que, pues bueno, tienen sus actividades profesionales, sus tareas personales, pero que es que son escritoras, les une el gusto por la escritura. Y es que en 2014 asistieron a un taller. ¿Y quién daba ese taller? ¿Quién lo impartía? ¿Quién lo dirigía? Pues ni más ni menos que Juan Miguel Aguilera, el maestro. Bueno, yo en la reseña escrita y ahora también en el vídeo, pues le voy a dar de manera cariñosa, le voy a imponer un calificativo. Yo creo que es el padrino del proyecto Artemisa, y se nota en la novela de Marisa. Yo no he leído los relatos ni las novelas de las otras mujeres que forman parte de este proyecto, pero sí quería detenerme y hacer mención a él porque me ha parecido de lo más interesante. No es el único en nuestro país, afortunadamente, cada vez más a los que nos gusta escribir nos podemos apuntar a talleres, podemos formar parte de un club de lectura, compartimos nuestra afición en los encuentros, en el Celsius, en la Hispacom, en tu pueblo o en tu localidad cuando se hace un certamen. La verdad es que en estos momentos es muy bueno pues juntarnos y compartir experiencias y pues bueno, leernos entre unos y otros, sobre todo ahora que ya se está quitando el marchamo a las editoriales, a los escritores independientes, que de alguna manera convivimos con la editorial, con las ediciones tradicionales,
que obviamente pues tiene unos profesores detrás, tiene unas redes de distribución muy buenas, pero bueno, el género indie, muchos lo estamos desarrollando y, pues bueno, el boca a boca está haciendo que ese tipo de escritura también vaya arriba. Bueno, yo lo que quería sobre todo es centrarme en el proyecto Artemisa. Visitadlo, descubrid quiénes son y yo creo que van a salir muy buenos frutos de ese grupo Proyecto Artemisa. Por lo tanto, Juan Miguel Aguilera, chapó, porque una de tus discípulas, por decirlo de alguna manera, pues ha parido una novela francamente interesante. Bueno, ¿y de qué va Diosa de Tierra y Metal? Que, pues bueno, he visto por ahí que tenía un título inicial que es Alma en la piel. Lo he capturado por ahí, como os decía antes, cuando he navegado, y la verdad es que un título u otro, la verdad es que encajan muy bien en la parte de la historia que a continuación os voy a resumir. Bueno, vamos a empezar, si os parece bien, resumiendo el planteamiento y la ubicación de esta space opera. Y casi lo voy a decir en castellano, para que os transmita mejor lo que yo he sentido. Esto es una ópera espacial, es un capítulo, es un episodio enmarcado en una gran ópera espacial. Y es que la autora, de manera además magistralmente sencilla, nos pinta un universo totalmente nuevo. El cúmulo de las tres hermanas, que os decía al principio, un sistema ternario que está en un extremo de ese cúmulo, y una estrella amarilla llamada Culmen, que está en el otro extremo. Como os decía, este cúmulo está ubicado en la Vía Láctea. Para que os hagáis una idea, el ser humano ha tenido que escapar del sistema solar. La estrella, como sabéis, algún día se agotará, nuestro Sol se agotará y eso provocará que se empiece a expandir y se tragará a la Tierra antes de convertirse en una enana blanca. Bueno, pues el caso es que los humanos consiguen huir de ese sistema solar y alcanzan el cúmulo de las tres hermanas. Lo que ocurre es que, claro, en esas naves generacionales que consiguen atravesar, aquí se nos explica cómo, las enormes distancias de nuestra galaxia, pues bueno, llegan a este cúmulo y se instalan. Lo que pasa es que, claro, ha transcurrido tanto tiempo que el ser humano ha evolucionado. Y ha evolucionado hacia tres razas. Y aquí, en un glosario que me parece acertadísimo, yo siempre defiendo los glosarios porque permiten al lector, sobre todo en novelas como estas, donde hay mucho nombre propio, mucha raza, mucha especie, mucho nombre, en definitiva, yo lo he usado. Y además aquí está al principio, bueno, al principio, al final, el caso es que yo lo he usado. Pues bueno, aquí se nos describe esas tres razas: los Ahimsa, los Solárides y los Adeptes. Los primeros, los Ahimsa, son los ricohombres. Estos son los primeros que llegaron al cúmulo y se instalaron los mejores planetas. Por decir de alguna manera, son los que gobiernan y los que gestionan esta zona del espacio, ¿vale? Y lo hacen con una política pacífica, de convivencia, y para ello lo que hace es que mandan un embajador a cada planeta para que controle un poquito el cotarro. Los Solárides, que os he dicho que son la segunda raza, por decirlo de una manera, pues eso, son los que llegaron en segundo lugar, les quedó peor parte del pastel a repartir. ¿Y cómo lo hicieron? Apoyándose en la tecnología. Es curioso porque se acuerdan mucho de la vieja Tierra y evocan en sus creencias a Venus, a Júpiter, a Saturno. Esto me recuerda un poco a Warhammer, ¿no? Es una especie como de religión romana, ¿no? De los dioses de la guerra, los dioses de los hombres. Parece como que la tecnología aquí está vinculada al hombre, ¿no? Bueno, sin embargo, como os decía, aunque tenga estas creencias, apoyan principalmente su civilización en la razón, en la tecnología, en el uso de este medio. Y los adeptes, pues bueno, les ha tocado lo peor, pero para ello, ¿qué han hecho? Pues se han adaptado, han evolucionado, se han mutado, hasta el extremo de que son capaces de vivir en planetas que para nosotros sería imposible, ¿no? Pues con atmósferas de metano, con una temperatura imposible para el ser humano. Bueno, pues ahí tenemos a los adeptes como la tercera raza.
Bueno, pues ¿qué ocurre? Que hay un asteroide donde pues, un ser ermitaño lo que hace es que hace profecías, es un oráculo, esto suena, ¿no? Volvemos a referencias a las religiones antiguas. Bueno, pues va a hacer una profecía, veréis aquí el motivo o no de dicha profecía, en la cual dice, oye, una de las tres razas va a desaparecer de este cúmulo, Bueno, pues ya tenemos el lío montado, porque los ricohombres no van a ser, los Ainsa, estos tienen el poder absoluto. Por lo tanto, esto ya nos hace pensar que se va a dirimir entre los Solárides y los adeptes. Bueno, pues aquí está el meollo de, por decirlo de alguna manera, la parte épica de la novela, donde se nos ha pintado, como os decía, un gran universo con planetas que han sido habitados por los nuevos humanos, ¿vale? Y tenemos una convivencia hasta ahora pacífica que se ve truncada, y se ve truncada sobre todo porque aquí va a haber algún personaje, va a haber un visir que se las va a tomar, pues bueno, por su cuenta y riesgo. Siempre además tiene a gente que le rodea y le apoya, y pues bueno, va a querer abanderar una acción que es lo que va a complicar la trama que os acabo de describir. ¿Y qué pasa? ¿Que este libro no tiene protagonistas, no tiene un personaje central? Sí, claro que lo tiene. Es una muchacha, precisamente la muchacha que sale en la portada, Yoiti, que nos dice el glosario: joven adolescente con serios trastornos de percepción, originaria del satélite minero Iris. Y efectivamente, este es un satélite que orbita el planeta Prakriti. En Iris sí está admitida la tecnología, es un satélite minero, sobre todo se dedica a eso, como os decía, y pues bueno, aquí vive la protagonista junto a su padre, porque la madre desapareció ciclos atrás. Digo lo de ciclos, aprovecho porque es así como se denomina las unidades de tiempo en este libro. Cada capítulo, que además no son excesivamente largos, y eso permite, como es adictiva la lectura, te permite avanzar cuando dices, bueno, un capítulo más, yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, pues como os decía, me parece acertado que cada capítulo nos diga la ubicación y nos diga el momento temporal en el que estamos, y aquí se mide en ciclos de los Ainsa. Entonces, pues bueno, esta chica, Yoti, pues bueno, va a perder al padre, y lo que hace es, oye, yo voy a buscar a mi madre, tengo recuerdos de ella, yo voy con mi diadema y voy a bajar por un ascensor orbital que permite acceder al planeta. Esto es otro guiño a la ciencia ficción clásica, y es que Marisa se nota que es de la generación X, se nota con qué ha alimentado su imaginario de jovencita, cuáles son sus lecturas actuales, cómo no las ha abandonado, quién ha sido su mentor en 2014 en ese taller, que pues bueno, si conocéis las novelas de Aguilera, pues la verdad es que desbordan una ciencia ficción que yo aquí he podido entrever. Bueno, la protagonista, como os decía, baja a Prakriti. Es un planeta, Prakriti, que es que era estéril, era yermo. ¿Y qué pasa? Que unas mujeres adeptes, unas sacerdotisas, bueno, lo cambiaron y lo convirtieron en un vergel, en una especie pues, de jardín babilónico, una especie de avatar maravilloso, donde conviven además especies fabulosas que aquí se nos describen con una imaginación tremenda. Pues bueno, baja ese planeta que, como os decía, está controlado por estas mujeres, por estas sacerdotisas, que más que sacerdotisas tienen casi la categoría de diosas, diosas del fuego, del agua, del éter, de lo subterráneo. Tienen su jerarquía, por lo tanto sí, son diosas, pero también tienen sus rivalidades, sus rencillas entre ellas. ¿Por qué? Porque pues como pasa en un convento, ¿no?, que hay una madre superiora, ¿vale?, y luego están las hermanas, pues aquí pasa algo parecido. El caso es que los habitantes del planeta viven encantados sin tecnología y haciendo caso de lo que ellas les proponen. Por decirlo de alguna manera, son unas auténticas guías de la paz.
y además lo hacen de una manera curiosa. No solamente le rinden culto al sol culmen, una vez más se rinde culto al sol, son tremendas las referencias que se hacen aquí a religiones antiguas, sino que es que además tiene una manera de comulgar con la naturaleza muy curiosa, que es mediante el sexo tántrico. La verdad es que son unas mujeres muy sexuales, que utilizan el sexo de una manera muy especial, y ojo, son vírgenes vestales, continuas las referencias, no se dice vestales aquí, pero a mí me las han evocado. Es curioso, tiene que ser tántrico, porque es aquella mujer que tiene contacto sexual, físico, pierde sus capacidades. Bueno, pues curioso el régimen de estas diosas. Bueno, pues lo que hace nuestra protagonista es que baja, y ayudada por el embajador humano, pues bueno, va a haber una serie de circunstancias, etc. Bueno, en definitiva, vemos a la protagonista que se mete en esta orden, y va a indagar, vamos a saber qué ocurrió con una gran tormenta que asoló todo. Bueno, pues aquí es donde ya se mezclan la profecía, unos hechos que ocurren bastante desagradables, por cierto, y pues bueno, la búsqueda de la protagonista. Esto va a ser el meollo de la narración, esto va a ser, como os decía, el episodio de esta ópera espacial. Conclusiones cuando acabo la lectura de esta novela. Pues bueno, lo que hago es que recapitulo y voy a la frase de Juan Miguel Aguilera. Marisa Alemany acaba de crear un subgénero nuevo dentro del fantástico, algo que podríamos llamar espiritual especulativo, una obra, una novela destinada a dejar huella en el género. Bueno, pues el padrino del proyecto Artemisa, como he bautizado a Aguilera, pues bueno, aquí en esta superlativa afirmación, pues bueno, oye, yo le puedo entender, es su discípula, y pues bueno, la podemos admitir, hombre, de ahí a darle categoría de máxima, pues bueno, yo creo que ahí, pues bueno, oye, que es que te ha gustado la novela y es tu manera de expresarlo. A mí me gustaría también, habiéndome gustado y mucho la novela, pues bueno, yo voy a opinar de otra manera. Yo voy a decir que no sé si va a dejar huella en el género, a mí sí me ha dejado huella. Me ha dejado huella por partida doble, por la novela en sí, por cómo está escrita, y ahora os voy a describir las sensaciones que me ha dado, y porque además me ha recordado novelas que hicieron que a mí me gustara la ciencia ficción, que va más allá de la space opera militar, la space opera de naves perdidas por el espacio. No, aquí ya vamos a desbordar lo que es el sistema evolutivo de la naturaleza, lo que es la evolución y la mutación del ser humano. Me ha gustado. Decir que creas un género especulativo, como dice, espiritual especulativo, pues bueno, lo que trata es temas espirituales y trata de especular con el futuro, es decir, son elementos que ya existen y que muchas novelas los han sabido conjugar. Aquí lo que estamos al final, la conclusión a la que yo llego, que creo que puede ser lo que perseguía la autora, o por lo menos si no era eso, a mí lo que me queda es que confronta, casi de manera maniquea, confronta fe con razón. Es decir, yo me pregunto, dentro de miles y miles de años, de nuevo una sociedad tecnificada puede verse condicionada por profecías, porque alguien nos diga que el destino va a ser X. Es factible que la tecnología conviva con algo espiritual, algo superior, algo que está más allá, en otra dimensión. Bueno, pues es interesante aquí, en la trama que al principio os describía, cómo lo sumerge la autora y cómo lo podemos ver. Algunos sacarán conclusiones, yo por ejemplo podría sacar una, ¿no? ¿La religión es un fin o es un medio? Bueno, pues esto es una cuestión de fe, esto es una cuestión pues bueno, de cada uno cómo entienda la vida y en qué apoye sus principios. No entro en el terreno de los valores, y simplemente cuál es la visión del mundo que tenemos. Pues es fabuloso
que la escritora, en una novela de ciencia ficción que especula con el futuro de la humanidad en un nuevo mundo, pues bueno, me gusta cómo especula y cómo lo pinta, y cómo lo describe. Me encanta, me quedo con uno de los rituales de las sacerdotisas, me quedo con los animales, me quedo con un búho que lleva a la protagonista siempre a todas partes. Me quedo, pues bueno, pues con ese ascensor que antes os decía, que es evocador de otras novelas que habréis leído. En definitiva, me quedo con un montón de elementos que en la ciencia ficción, pues bueno, los habremos visto los lectores habituales, y el que viene, pues bueno, os puedo asegurar que esto es un cóctel. Al final, las novelas policíacas, las de misterio, las novelas románticas, las novelas históricas, al final es coger ingredientes. Muchas veces hacía reseñas en las cuales yo utilizaba el ejemplo de la gastronomía, ¿no? de las recetas culinarias. Al final es coger ingredientes con mayor o menor acierto y hacer un plato. Pues bueno, en esta ocasión os puedo asegurar que el resultado está muy bien logrado, el resultado es notable. Yo, francamente, como os decía, me ha dejado huella, y me ha dejado huella porque al final el libro consigue tener alma. Entendedme bien, se nota la delicadeza con la que escribe determinados pasajes Marisa. Y ojo, hay un episodio muy desagradable, muy violento, que no es fácil de escribir, y a mí, ostras, no solamente porque el hecho en sí es violento, sino que, joder, está escrito de una manera que a mí me llega, luego chapó, como lector, chapó, y como escritor, que también me ha aventurado en este terreno, ojo, me quito el sombrero ante ti por conseguir emociones. Por lo tanto, bueno, pues esa es la lectura que hoy he querido compartir con todos vosotros. Se trata de Diosa de Tierra y Metal. Agradecer a la editorial que nos ha facilitado a Fantasy Mundo este ejemplar, y por favor, en la reseña escrita os amplío nombres, toda la información que os he dado, pues con links y demás, y os amplío un poquito más de qué va el libro, obviamente sin entrar en spoilers. Pues bueno, ahí vais a encontrar la reseña escrita, como os decía, en Fantasy Mundo, que yo sé que muchos os acercáis a Fantasy Mundo y sois aficionados de los buenos a la ciencia ficción. Pues bueno, esta novela, la verdad es que gusta y deja muy buen pozo. Por lo tanto, felicidades a la editorial, y felicidades a Marisa Alemany. Me ha gustado mucho tu novela. Bueno, gracias por visitar una vez más la nave. Me encontráis en las redes, como siempre, aquí tenéis los links, y pues bueno, si os gusta el vídeo, no lo dudéis, dadle al like, y suscribíos, difundid el canal, que ahora en YouTube somos muchos, pues bueno, pues para que el canal tire para adelante y que tenga apoyos, pues bueno, es importante que os suscribáis. Bueno, lo dicho, muchas gracias por venir a la nave, y os espero muy pronto aquí, en una nueva emisión. Hasta luego, amigos.